15, Alicia, 20 minutos, nada más. 20, 25, tranquilo. Muy bien. Y hacemos entrar ahora la sala de espera. Vengo en un Muchas minutito. gracias a todos. No se Sala de corta. espera. Admitimos. Bueno, buen día. Estamos admitiendo en la sala de espera. Hoy es la actividad que tienen en pantalla, es la mesa del ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, y la mesa es escenas actuales de lo traumático. Mi nombre es Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapias para Graduados, y van a ir entrando. La posibilidad de entrar es con el micrófono cerrado. La forma que venimos trabajando es que en breve va a empezar la conferencia de las panelistas, la doctora Alicia Stolkiner y la licenciada Inés Burgui, y va a estar coordinado por la licenciada Marta de Justi. La idea, en líneas generales, es que ustedes, escuchen las exposiciones y a través del chat general vayan haciendo las preguntas, que una vez terminadas las exposiciones, la coordinadora va a leer de a 2, 3 preguntas para entrar en intercambio con las panelistas. Ya falta poquito para que vayan entrando las personas. 2 minutitos. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Marta, si te doy la palabra para que puedas ya empezar con la presentación de la mesa. Bueno, buenos días a todos, espero todos y todas, espero que me escuchen bien. La verdad es que es una excelente manera de encontrarnos. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión Científica y en nombre de la Escuela de Psicoterapia, su comisión directiva y toda la escuela. Creo que estas formas que hemos podido imaginativamente crear en este momento de aislamiento social, sin embargo, hemos reconstituido el lazo social intensamente, y además de eso nos permitió hacer nuevos vínculos. Así que por todo esto, muy bienvenidos todos y todas. Bueno, lo que nos convoca hoy es una mesa sumamente interesante para el momento y además por sus expositoras. El título de la mesa es Escenas actuales de lo traumático, y además nosotros en Comisión Científica elaboramos un epígrafe. En verdad los pensamos para cada título, para cada mesa, porque pensamos que el epígrafe encierra disparadores o analizadores inclusive, para hablar del tema que nos convoca. Y en este caso hemos elegido una cita freudiana de 1920 que dice que el pánico nace por el aumento del peligro que afecta a todos, por el cese de las ligaciones afectivas que los cohesionaban. Así damos entrada a esta mesa, cuyas expositoras van a ser la licenciada Alicia Stolkiner, a quien le damos, es nuestra invitada de hoy, nuestra invitada de honor, y le damos nuestra más profunda bienvenida, y Inés Burgui, largamente conocida en nuestra escuela, que ya
todo el tiempo le estamos dando la bienvenida, pero bueno. Hola Alicia, hola Inés. Van a hablar en primer lugar Alicia y luego va a hablar Inés. Así que yo voy a leer sus pertenencias institucionales antes de cada una de las exposiciones. Como ya les contó Norberto, vamos a escucharlas, luego de lo cual en los chats ustedes van planteando las preguntas que les parecen pertinentes, y yo cuando terminen ellas, voy a leer de a 3 las preguntas para que las expositoras tengan tiempo de poder pensar y contestar. Si les es posible. Marta, me parece que se fue Alicia, ahora la llamo, digo porque en ese caso haríamos al revés. Bueno, a ver si me puso algo, a ver un minuto. Estamos llenos de aparatos por acá. A ver, ya la estoy llamando para... Bueno. Bueno, si quieren en el interín, yo puedo ir... ahorita entra. ¿Se escucha bajo? ¿O se escucha bien? Yo te escucho bien, Marta, pero no sé. Bueno. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es... Bueno, por un pequeño problema técnico que está teniendo Alicia, que lo está resolviendo, vamos a invertir el orden de las exposiciones, ¿sí? Vamos a comenzar primero mientras Alicia va resolviendo ese problema técnico que tiene con Internet, que es parte de lo que nos puede pasar en estos dispositivos. Vamos a comenzar con la exposición de Inés. Así que si te parece, Marta, la presentás a Inés. Perfecto. Bueno, hola Inés, la licenciada Inés Burgui, amiga, muy amiga, psicoanalista, socia activa, supervisora y docente de los posgrados en psicoanálisis de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza. Ex integrante del equipo de adultos del Servicio de Psicopatología del Hospital Municipal Diego Thompson de San Martín y ex miembro del comité docente de dicho servicio. También ha sido miembro fundadora y ex secretaria científica de la Fundación Campos del Psicoanálisis. La escuchamos, Inés, con toda atención. Bueno, empiezo por dar las gracias, por agradecer mucho al equipo de la comisión científica que integro, y que me hicieron la propuesta de participar en esta mesa, especialmente a Norberto. Muchas gracias, porque me parece que es un tema que nos convoca de una manera apremiante hoy en día, y agradezco a la comisión directiva de la escuela, bueno, y a todos los que participamos de esta institución, y a todos los que se nos suman en estas actividades que nos mantienen, bueno, encendidos, vamos a decirlo así, ligados socialmente, aunque estemos aislados físicamente, mantenemos la relación social, ¿no? Empiezo, entonces vamos a hablar del trauma, y para eso elegí como epígrafe una frasecita enorme, de un poeta enorme, francés, que se llama Paul Valéry, y que dice: el hombre es un animal encerrado afuera de su jaula. Bueno,
Para empezar, Disculpame Inés, simplemente para comentar que ya Alicia Stolkiner está en la sala, pero bueno, seguí vos con tu exposición. ok. Sí. De todas maneras, es el inicio de lo que quiero comentar hoy. Empiezo haciendo una breve historia de la cuestión de la noción de trauma en psicoanálisis, del concepto del trauma para el psicoanálisis, ¿no? Cuando allá por 1897, con una vía también distante, pero no por eso menos efectiva, Freud se comunicaba con Fliss a través de las cartas, a través de la vía postal. Bueno, cuando le dice, ya no creo más en mi neurótica, entra allí una primera contradicción entre lo vivido, lo vivenciado, y la fantasía. O sea, entre la vivencia y lo que luego, muchos años más tarde, va a ser conceptualizado como fantasía inconsciente, ¿no? El trauma, inicialmente para Freud, estuvo muy cercano a lo que desde el sentido común entendemos como traumatismo. Las pacientes histéricas, todas las pacientes histéricas, habrían sufrido, digamos así, desde el exterior, desde un adulto, principalmente se trataba en general del padre o un subrogado paterno, una violación, una seducción abusiva, digamos, que violentó al aparato psíquico en su formación, y desde este punto de vista digo que el trauma en sus orígenes se relacionó con el trauma en el sentido común en el punto de indiferenciación. El traumatismo, es decir, lo que llamamos trauma desde el discurso común, pero también lo que se conoce como trauma en el sentido de trauma social, aplica a aquellos acontecimientos extraordinarios que valen como traumatismo para todos, sin que la singularidad de cada uno de nosotros esté puesta en juego. Ejemplos tenemos muchos: un tsunami, un terremoto, un acto terrorista, una pandemia, ¿no? Se impone a todos, cualquiera sea su organización subjetiva, su historia, su situación sociológica, familiar, su estatus social. En estos casos siempre decimos, ¡ay, qué trauma! Es para todos. La característica es que no puede ser previsto de ningún modo y que rebasa los recursos, los medios con los que el sujeto puede entender, pensar, simbolizar ese acontecimiento, ¿no? Tanto desde el punto de vista racional, intelectual, como afectivo, como desde lo emocional. Entonces, la idea es acontecimiento extraordinario que implica cierta fracción de la sensibilidad, imposible de prever, de pensar y de contener. Bueno, volviendo a Freud, entonces, cuando se cuestiona su primera teoría respecto de la etiología histérica, se da cuenta de que se había equivocado al buscar por el lado de la realidad de los hechos, por el lado de la realidad fáctica, sin tomar en cuenta la realidad psíquica. Se plantea entonces una reformulación de la teoría del trauma, y lo que cobra importancia fundamental a partir de allí para el psicoanálisis, para la teoría psicoanalítica, es la realidad psíquica. ¿Qué implica? Preguntarnos la dimensión de la realidad psíquica. Bueno, implica justamente tomar en cuenta lo singular. Es decir, el modo singular, el modo propio de cada uno, de cada paciente, de cada analizante, de cada sujeto. El modo singular de elaboración en relación con la prohibición, con la ley, con el deseo. Con esto singularísimo que es el armado del psiquismo pensante y deseante de cada uno, y en esto no hay para todos. Entonces, a partir de esta línea, el trauma se relaciona en psicoanálisis con la fantasía inconsciente.
con lo que desde la teoría lacaniana después se va a llamar fantasma, dándole una vuelta más, ¿no? A lo que Freud llamó fantasía inconsciente. En la conferencia 23, vías de formación de síntomas, voy a leer un pequeñísimo párrafo de esta conferencia. Freud nos dice, partiendo del análisis de los síntomas, llegamos al conocimiento de sucesos de la vida infantil a los cuales se haya fijada la libido, y que constituyen el nódulo de las manifestaciones somáticas. Pero lo asombroso es que estas escenas infantiles no son siempre verdaderas. Podemos afirmar, en efecto, que en su mayor parte son falsas, y en algunos casos, incluso directamente contrarias a la verdad histórica. Bueno, hasta ahí la cita. Con lo cual, a la fantasía inconsciente la pensamos como una interpretación que viene a ocupar el lugar de aquello que desde la evidencia no pudo ser nombrado o simbolizado en el curso de la vida de un sujeto. Cuando a nivel del cuerpo, a nivel de lo corpóreo, en lo real del cuerpo, digamos, el afecto que surge, que ha surgido en un momento dado, produjo algo de un orden del exceso, un cortocircuito, algo que fue un demasiadas sensaciones, entonces la fantasía inconsciente supondría el armado de una ficción, un armado ficcional que da sostén y organiza, podríamos decir. La fantasía inconsciente es una interpretación, un armado fantasmático, como si fuera a la manera de un escenario, que atribuye a un autor algo que, en cierta medida, podríamos decir, no tiene autor. Una interpretación sería como decir, el otro me pegó, el otro me cagó, el otro me humilló, el otro me, puntos suspensivos, cualquier verbo. Entonces se atribuye al otro la responsabilidad de este cortocircuito, de este choque, de este exceso a nivel corporal, a nivel pulsional, que afectó al sujeto. De esta manera se interpreta algo para salir de lo traumático que sucede a nivel del cuerpo, lo oscuro, lo impensable, y ante el enigma aparece esta interpretación. Al desechar la teoría de la seducción, entonces Freud postula la realidad psíquica y el piso de la realidad es la fantasía inconsciente. El trauma por esta vía se relaciona con la fantasía inconsciente. Ahora bien, hay otra vía de teorización en relación con lo traumático que es abordada cuando Freud observa las heridas psíquicas de los soldados, ¿no? En las neurosis de guerra. Allí notó que mientras que lo esperable desde el punto de vista del principio del placer sería que olvidaran el suceso acontecido por el que habían pasado, lo que sucedía en cambio era que lo vivían una y otra vez, es decir, la repetición del trauma. Esto lo lleva a postular, como sabemos, el concepto de pulsión de muerte, como aquello que mantiene esa compulsión repetitiva. Entonces, escribe más allá del principio del placer, dándole un lugar inédito a dicha pulsión, y pone en cuestión su teoría del principio del placer como aquello que organiza la vida psíquica y el funcionamiento del inconsciente. La pulsión pasa a ser definida como, cito, un esfuerzo inherente a lo orgánico vivo por repetir un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas. O sea, la pulsión es un esfuerzo por volver a un estado, un esfuerzo de la vida por volver a repetir un estado anterior que lo debió abandonar por fuerzas perturbadoras externas. Entonces, pulsión, como vemos, es un concepto imposible de deslindar de repetición a partir de ahí. Y es sobre su represión
que se basa la cultura humana, que se basan los grandes logros, lo más valioso, según Freud, de la cultura humana. Hay un párrafo absolutamente célebre en Más Allá, donde dice que la pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena. Todas las formaciones sustitutivas y reactivas y todas las sublimaciones son insuficientes para cancelar su tensión acuciante, y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que en las palabras del poeta acicatea indomeñado siempre hacia adelante. La pulsión entonces reprimida está en la base de todas las formaciones culturales e intelectuales. El trauma entonces por esta vía demuestra tener relación con la compulsión de repetición, con aquello que Lacan muchos años más tarde va a llamar goce. Bueno, por supuesto que ambas temáticas, la cuestión de la fantasía inconsciente y la cuestión de la pulsión, se entraman, están absolutamente interrelacionadas, y estos constituyen los dos grandes ejes, las dos grandes coordenadas que en un análisis, en un tratamiento psicoanalítico, nos permiten ubicar algo de lo que fue traumático para el sujeto, bordear algo de lo traumático en la vida de un sujeto, de un analizante. Entonces, esto es decir, no hay vida humana sin trauma para el psicoanálisis. Podemos caracterizar clínicamente, o describirlo, digo yo, clínicamente, a lo que llamamos trauma en nuestra teoría. Por un lado, el trauma escapa al sentido, es algo que no tiene sentido, no entra en el campo del sentido. Sabemos que Lacan definió la vida psíquica desde 3 dimensiones, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Bueno, están anudadas. Un trauma, la palabra del traumatizado, es algo que jamás hubiera podido imaginar. Es decir, que desde este punto de vista, el trauma viene a ocupar un lugar que no encuentra nominación posible dentro de los recursos, dentro de las posibilidades de tratamiento simbólico e imaginario que tiene un sujeto. Por eso es algo fundamentalmente fuera de sentido. Por eso podemos decir que es una de las ocurrencias de lo real, en términos lacanianos. Un real imposible de imaginar, imposible de prever, que no puede ser abarcado desde el discurso. La trama simbólico-imaginaria es como la red desde la cual son definidas la vida y los acontecimientos aleatorios de la vida de un sujeto, de nuestras vidas, digamos. Vivimos en un discurso, en un mundo de decires, en un mundo en donde nos ubicamos desde saber lo que quiere decir algo, lo que hay que decir, lo que no hay que decir. Bueno, el trauma es algo que no se inscribe, o que inscribe una discontinuidad en el discurso que nos contiene, en el cual nos encontramos, como decía antes, más o menos definidos, ¿no? Este discurso que nos personaliza, que nos vuelve seres humanos, personas humanas, seres de la cultura, en relación con las maneras con las cuales nos fue transmitido, es a la vez lo mismo y muy singular en ese que lo recibió, absolutamente singular. Entonces el mismo acontecimiento puede ser traumático para uno y no serlo para otro, ¿no? En la misma familia, por ejemplo. Por lo tanto, en la perspectiva psicoanalítica del inconsciente y del sujeto hablante, no se puede prever qué va a ser considerado traumático por un sujeto dado o no. Lo traumático en términos sociales no coincide necesariamente. No es lo que llamaremos trauma desde el psicoanálisis, digo, ¿no? Es algo que constituye un acontecimiento grave, sí, sin duda, un real que nos atraviesa y que nos va a implicar, sin duda.
En cambio, cosas que desde el sentido común, cosas muy nimias, aparentemente insignificantes, muy pequeñitas, que en general no se supone para nada traumatizantes, para alguien pueden ser absolutamente insoportables, desde el punto de vista del trauma en psicoanálisis. Esta es la particularidad del psicoanálisis en relación, por ejemplo, con las teorías cognitivistas o psiquiátricas del trauma. Pero, bueno, si el trauma es algo absolutamente singular, o en él se juega algo absolutamente singular, también implica pensar en un proceso idéntico como salida del post-trauma. No es generalizable, digamos. Otro elemento sumamente importante en la teoría del trauma para el psicoanálisis es el hecho de que es siempre a posteriori. Lo traumático se constituye como tal, o se dirige como tal, en la medida en que despierta una marca anterior que hasta allí no fue notada ni por el sujeto ni por los otros que lo rodean. Esto es fundamental, como vemos, porque implica un trauma totalmente inconsciente. Algo que viene operando como marca sin posibilidad de que el sujeto lo concientice. El trauma psicoanalítico es en dos tiempos, entonces, e involucra toda esa complejidad. Una primera marca profundamente inconsciente, un periodo temporal, un lapso no determinable de tiempo, una segunda marca que de algún modo acciona aquella primera condición actualizándola. Y ahí sí se vuelve algo que provoca algo del orden de lo ingobernable para el sujeto. A todo ese complejo lo llamamos trauma. En este sentido, claro está, los traumas tienen que ver con momentos muy tempranos de la constitución subjetiva, momentos que hacen al fundamento del aparato psíquico. ¿Cómo tenemos noticias de estas dos vías en el proceso del análisis? El trauma, decimos, como proceso opaco, silencioso, que remite a la fantasía inconsciente, que remite a la ficción, se liga entonces a lo irrepresentable, que en el psiquismo, como sabemos con Freud, tienen que ver con la muerte y la sexualidad, lo que no tiene representación, ¿no? Ese centro, que alude a lo que no puede ser representado, sin embargo, es causa, es motor causal, es causa de retranscripción, es motor de movimiento del aparato. Nos evoca esa diferencia incapturable de la imposible identidad de percepción, punto de absoluta singularidad en el que se abrocha el desenvolvimiento del deseo. Entonces, esta condición bifaz del trauma, lo irrepresentable, que es causa de discurso, podemos emparentarla con aquello que en nuestros tratamientos, en nuestras curas, en nuestro material de trabajo en la clínica, son los síntomas. Porque el síntoma, sabemos también, es una transacción, es una formación de compromiso entre el deseo inconsciente y aquello que lo limita. Miren cómo define muy brevemente Freud el síntoma en la conferencia 23 que tomaba hoy, Días de Formación de Síntomas. Dice, los síntomas nos resultan incomprensibles como medios de alcanzar la satisfacción libidinosa. No recuerdan en nada aquello de lo que normalmente solemos esperar una satisfacción. Y haciendo abstracción del objeto, renuncian a toda relación con la realidad exterior. Renuncian a toda relación con la realidad exterior, los síntomas. Los síntomas sustituyen una modificación del mundo externo por una somática, un acto por una adaptación. Bueno, hasta ahí la cita. El síntoma entonces muestra el punto en el cual el sujeto se aísla del mundo externo al campo del objeto en la fantasía, en la neurosis. Entonces podríamos decir que hay una resistencia propia en el síntoma de la identificación alienante, pero también hay una resistencia propia del deseo inconsciente.
que ahí abre a una verdad, ¿no? El síntoma tiene su lado, digamos, también de expresión del deseo. Entonces, a este respecto hay que situar algo fundamental. Lo que moviliza el trabajo analítico en este punto asocial o no social del síntoma, posibilita la reapertura y la revinculación del sujeto en el lazo social. Esta es, a mi entender, la apuesta del psicoanálisis, una apuesta liberadora del sujeto, movilizar esos puntos de fijación en los que el sujeto, por medio de sus síntomas, se sostiene pero a la vez se detiene, y en un punto se aísla, se retrae al objeto de la fantasía. El recorrido de las determinaciones inconscientes tiene su meta fecunda en alcanzar puntos de indeterminación, eso que Freud nombraba en el ombligo del sueño, en el grano de arena actual de la perla psiconeurótica, en la roca viva de la castración, o sea, puntos en los que se llega a una indeterminación en donde nadie me contesta qué es lo que quiero, puntos de decisión, que a la vez conllevan al acto y a la participación en el lazo social de una manera totalmente novedosa. El psicoanálisis, yo creo que puede hacer un aporte fundamental en casos de traumas sociales, que es su saber sobre la causa, sobre la importancia del tiempo, y hacer lugar a la falta en relación a la angustia y su tratamiento, diferenciándose de la manera de tratar la urgencia en los términos médicos. Inés, discúlpame, están pidiendo si podés ir un poquito más lento, ¿sí? Okay. Tenés unos 5 minutitos, pero están pidiendo por favor un poquito más lento. Ok. Bueno, yo decía que en el caso del psicoanálisis respecto de los traumas sociales, el aporte, que entiendo que es muy importante que puede hacer, es su saber sobre la importancia del tiempo, hacer lugar a la falta en relación a la angustia y su tratamiento, diferenciándose así de la manera de tratar la urgencia en términos médicos. Sabiendo entonces que se trata de escuchar sin querer adelantarnos a hacer hablar a quienes han estado sometidos a un acontecimiento traumático, lo cual, llegado el caso, puede producir nuevas catástrofes, hacerle decir de manera forzada e impedir que arme una versión personal del acontecimiento. Escuchar es algo que contiene la angustia. A nivel psíquico, después puedo dar algún ejemplo, no voy a abreviar. A nivel psíquico, el manejo de la urgencia no es el que esperaríamos de un cardiólogo, por ejemplo. No hay que hacer nada en concreto con la angustia, hay que alojarla. El tiempo es distinto si podemos despatologizar la angustia. No es algo a ser curado, sino que la vamos a entender como señal. Es señal de que falta la falta. Para terminar, voy a comentar una viñeta clínica de un paciente médico, anestesiólogo, que a unos 40 días más o menos de iniciar la cuarentena, me cuenta el siguiente sueño. Estaba internado en un hospital, tenía algo grave. Dice que no fue una pesadilla, que estaba tranquilo. Y eso es algo que le parece contradictorio. Me desconcierta, dice, estaba preocupado, tenía motivos para estarlo, pero a la vez no me alteraba tanto. Le pregunto qué se le ocurre. Dice que le parece muy raro esto de estar tranquilo. Y dice que no lo tiene para nada claro, pero no sabe por qué le surge esta idea. Cáncer de testículos. Dice que no recuerda que en el sueño le dijeran que tenía eso ni que apareciera claramente el diagnóstico, pero a él se le presenta esta imagen. Cáncer de testículos.
y no entiende cómo es que no estaba muy alterado cuando él sabe que no es una cosa nada sencilla. Lo relaciona con un pensamiento que tuvo uno de esos días. Me di cuenta de que me puedo enfermar. Me pregunto cómo es eso, y dice que pensó que se puede enfermar de algo grave y que se dio cuenta de que sentía miedo. Porque empezó a pensar que existiría la posibilidad de enfermarse. Dice que bueno, que en el contexto actual, claro, que es posible que cualquiera pueda contagiarse coronavirus, pero lo que le dio miedo es que nunca había tenido ese pensamiento, esta sensación, esta idea. Podría enfermar de algo grave y, claro, morirse. Esto es algo sorpresivo y novedoso para él. Pregunto sobre el cáncer de testículos, que señaliza algo de una enfermedad con su sexo, y lo asocia con su lugar de hijo varón, tiene 2 hermanas mujeres. Se enlaza, en el marco de lo que viene surgiendo en el análisis, con su posición de ser el fuerte, el que puede, el que se la banca, el que pone lo que hay que poner, y cierto estar de guardia en relación con sus otros significativos, en un sentido que privilegia el cuidar a los otros, estar para los otros, que cuenten con él, posponiéndose a sí mismo. Algo que en el análisis se ha comenzado a tensar y a adquirir una cierta relación conflictiva, ¿no? El coronavirus aparece aquí al modo, diríamos, de un resto diurno, de esos elementos de la vida de vigilia que dan ocasión de enlace a representaciones reprimidas secundariamente o en conexión con materiales de lo reprimido inconsciente. El dicho, me di cuenta de que me puedo enfermar de algo grave, implica un modo de registro de algo propio en relación con la castración. Se anoticia de que se puede enfermar y morir. Algo que sin duda, a nivel de la información consciente, no podemos ni dudar de que el paciente ya lo sabía, pero que en otro nivel desconocía, desconoce profundamente. Ese rasgo de ser quien siempre cuidó y asistió a todos se ve afectado. Pequeña rasgadura en esta posición que ha venido sosteniendo y que conlleva la cuestión de relegar sus intereses, posponer sus ganas e incluso en algún punto no cuidarse a sí mismo en función de no fallarle al otro. El sueño y las asociaciones permiten colegir algún efecto en relación con ese tema que, sin dejar de estar inmerso en el entorno actual, pone en evidencia lo que va mucho más allá del mismo en cuanto a su posición como sujeto deseante. Muchas gracias. Bueno, estamos con un pequeño problema técnico respecto de Alicia, está con un problema técnico. Tuvo que, bueno, salir, está tratando de volver a entrar a la sala. Estamos ahí con este tema. No sé, Marta, si vos hablaste con Alicia. No, pero quiero aprovechar primero para agradecerle mucho a Inés su clarísima exposición y además aprovechar también para saludar a los colegas del interior y del exterior que nos están visitando, colegas de Chile, Uruguay, México y colegas del interior del país. A todos les agradecemos mucho su presencia. Quería saludarlos en nombre de la institución. No sé si te parece, Norberto, que podemos hacer las preguntas. Podemos, mientras esperamos que reingrese Alicia, que está con un problemita técnico de su sistema de internet, hay por ahí alguna que otra pregunta que por ahí podemos ir charlando con Inés, que es muy específica de lo que ella ha planteado. No sé, ahí de Frenkel 1129. Sí. Hay una pregunta que hace Perla, Inés, ¿cómo relacionás el trauma con Das Ding? Y
plantea también que solo el segundo tiempo inscribe el trauma. Y a las 11, después Osvaldo también nos habla, digo, para hacerte, hacemos ya una pregunta, a ver, dándole, ver si... Sí, ubicala de Osvaldo y que Inés vayamos armando un intercambio hasta que pueda entrar Alicia. Hay una pregunta de Osvaldo, donde pregunta por, a ver, un momentito, por favor. Te la leo yo. Dice, bueno, gracias Inés. El tema de la escena traumática, ¿cómo pensás el lugar de la escena? ¿Elemento no simbolizado, vía para representar lo irrepresentable del trauma? ¿Modo de acotar la pulsión de muerte? Si les parece, si te parece Inés, mientras vamos esperando que Alicia pueda entrar, vamos armando algún intercambio respecto a estas tres preguntas. Sí. ¿Cómo relaciona el trauma con Dasdin? Bueno, me parece, Dasdin, yo diría, es la cosa sexual, aquello de lo que se trata de tener distancia, ¿no? O sea, me acuerdo de una frase siempre de Mazzotta, que los que me conocen me la han escuchado, que decía, la cosa, das Ding, no es un objeto, sino la distancia como efecto. O sea, es la cosa sexuada, es aquello que ha quedado prohibido, si queremos decirlo así, en términos de teoría freudiana, ligado a la cosa sexuada por vía directa, o sea, aquello que suponemos haber tenido al padre de la horda, un acceso directo al objeto sexual, y que los hablantes no tenemos. Entonces el trauma se relaciona con Dasdin en cuanto a la distancia, justamente, a la posibilidad de distancia, que es homólogo a decir a la posibilidad o a los recursos simbólicos, a los recursos con los que cuenta un sujeto para simbolizar e integrar su mundo en el sentido simbólico. No sé bien qué me preguntaron sobre el segundo tiempo del trauma, o sea, lo que traté de explicar es que un trauma es en dos tiempos, es decir, no hay trauma sin este segundo tiempo. Hay marcas que han quedado, podríamos teorizarlo así, en lo inconsciente, que podrán ser actualizadas por una segunda condición desde un momento posterior con un aparato que ha transitado, digamos así, la latencia, que ha formado a nivel del cuerpo una accesibilidad para lo sexual, para la reproducción que no tenía. Y bueno, entonces el segundo tiempo del trauma es aquel que hace al primero ser tal. Es decir, el primer tiempo del trauma sin el segundo no es nada, podríamos decirlo así, es una marca inconsciente. Está mal dicho, pero digo, hay marcas inconscientes que no sabemos que las llevamos hasta que algo la actualiza. Allí no, en ese sentido lo que Perla decía es que en el segundo tiempo se inscribe. Se inscribe. Claro. Eso, hacía un comentario, no era una pregunta. Ah, ok, sí. Y en realidad en el segundo tiempo se constituye, diría yo, como traumático, porque si hay una característica del trauma es que no se inscribe, que va a inscribir en el marco del continuum simbólico discontinuidades, cortes, aquello que no he podido simbolizar, aquello que ha integrado un real, digamos así, de una manera traumática, justamente en mi historia. Y que en un análisis, en el curso de un análisis, recorridos de cadenas representacionales o de cadenas significantes mediante, podremos bordear, acotar, acercarnos a eso. Lo que me preguntaba, o el comentario, pregunta que hacía Osvaldo sobre el lugar de la escena.
el lugar de la escena es el lugar fantasmático, es el lugar de la fantasía inconsciente. O sea, la pienso como una escena virtual que de alguna forma, como dice Freud, nunca ha tenido realidad existente, digamos, en la existencia de un sujeto, pero que de algún modo tiene coordenadas que sostienen una escena desde la cual podemos ver el mundo. La fantasía inconsciente, yo decía, una vuelta más con Lacan, la llamamos fantasma, es aquella vía por la cual el deseo me da un entramado simbólico imaginario para ver la realidad. O sea, es aquello que nos sostiene una realidad como visible. ¿Cuál es la condición de esa escena fantasmática? Que hay algo que no veo, que hay algo que no, a lo que no accedo. Es el punto desde donde yo miro, desde donde soy vista. Si ese punto en algún momento aparece, bueno, el episodio que seguramente vamos a vivenciar va a tener un carácter siniestro. Es decir, esos epifenómenos, esos momentos muy, muy breves en los cuales algo nos hace tambalear la realidad porque nos vemos viéndonos, entre comillas, porque no nos podemos ver, pero son los ejemplos de los fenómenos en lo siniestro, ¿no? El fantasma se sostiene de que el objeto del deseo esté excluido de la escena, no esté presente en la escena. Por eso decimos que cuando aparece la angustia de una manera exorbitante es porque falta la falta. Es decir, no se sostiene la falta que me sostiene como sujeto deseante. Un ejemplo que iba a dar hoy y que dije, bueno, en todo caso después lo retomo, podría ser el de una familia que concurre a una guardia en un hospital con un paciente en brote. Una familia muy alterada, muy escurgida, y que acude pidiendo ayuda para este paciente, bueno, a la que se la recibe y se le empieza a hacer preguntas, y se le empieza a interrogar, se le empieza a interrogar, a conversar con ellos. Entonces, este mismo efecto de pedir datos sobre el paciente, de ir charlando sobre cómo se llegó a esa situación, si fue un hijo deseado, si tiene hermanos, cómo es la conformación familiar, cómo se distribuye. Esto mismo calma, es decir, algo que aloja es el no saber del sujeto que está, en este caso del profesional, que está alojando a ese paciente. Se muestra, podríamos decir, en una posición de falta. O sea, le empieza a preguntar cosas que le hacen falta para entenderlo. Y hay algo que rearma, de un modo precario, diría yo, pero efectivo, la función de la falta en ese momento. O sea, en relación con la angustia desbordante. Bueno, si este hombre o esta mujer está preguntando y necesita saber, vamos a contestarle. Bueno, eran cosas que se me ocurrían a partir de estas preguntas. Hay otras preguntas, si querés podemos tomar otras hasta que venga Alicia, que no le acabo de escribir, espero que se comunique. Roxana Franchino pregunta por si la diferencia en el concepto de trauma entre la teoría cognitiva y psicoanalítica. Y hay otra pregunta que es... Hay una pregunta antes de Alberto Sánchez que pregunta, Inés, ¿podrían ampliar la idea del pasaje de los puntos de fijación a los puntos de indeterminación en el proceso psicoanalítico? Uh-huh. Y de Estela Díaz hay otra pregunta. En el caso del trauma social, los psicoanalistas asumimos un gran desafío al abordarlo en la clínica.
importancia de nuestro propio análisis. Se pone en cuestión lo temporal de lo traumático singular. Después está lo de Roxana. No sé si querés ir, mientras les comento, estoy en comunicación directa con Alicia, tratando de resolver el tema técnico, que está en vías de resolución. Mientras tanto... Bueno, voy tomando algunas de estas cuestiones. La pregunta sobre los puntos de fijación en relación con alcanzar esas zonas, llamaba yo, de indeterminación. ¿Cómo se conmueven los puntos de fijación? Es la pregunta por la técnica psicoanalítica. ¿Cómo trabajamos en psicoanálisis? O sea, porque me parece que el objetivo de una cura, el objetivo de un tratamiento justamente apunta a eso, a conmover los puntos de fijación. De alguna manera yo hacía como una especie de secuencia de pisos, digamos así, en términos lógicos, lo quiero aclarar, en relación a, tendríamos la realidad psíquica, esta realidad psíquica está... Inés, discúlpame, por ahí podemos, discúlpame la interrupción, pero ahí entró Alicia. Bueno. Alicia, si querés... voy a presentarte, te presento a Alicia. Espera, Inés, ¿querés terminar la frase o decir algo en particular? Después vamos, que hace un rato largo. Alicia. No, vamos a escuchar la Alicia, que ya hablé un rato largo, y después retomamos, no hay problema. Bueno, gracias. Alicia Stolkiner. Hola, Ali, qué suerte que pudiste volver. Bueno, Alicia Stolkiner es licenciada en Psicología, diplomada en Salud Pública, ESCUBA, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental, Facultad de Psicología UBA, profesora del doctorado internacional y de la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, y de otros posgrados. Investigadora categorizada 1, expresidente de la International Association of Health Policies. Hola Alicia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada agradezco la invitación, les pido disculpas y puede suceder que en algún momento estoy con una situación de mucha inestabilidad del servidor de internet, entonces se corta por momentos, que es la dificultad que he tenido desde que hoy nos contactamos a la mañana. Cuando hicimos la preparación, yo quería hacer como una breve introducción acerca de lo que se consideran episodios traumáticos colectivos. Cuando empecé a trabajar con ello, hace muchos años, o sea, debo decir, voy a hacer un poco de historia, yo me formé como terapeuta de niños, básicamente. Terapeuta psicoanalista de niños muy tempranamente fue mi formación, pero la primera experiencia con episodios traumáticos colectivos fue justamente inclusive una investigación internacional y el trabajo clínico con niños que habían atravesado, cuyas familias y padres habían atravesado situaciones traumáticas colectivas, efectivamente un modelo de situación traumática muy particular que es el terror de Estado. ¿Por qué? Quiero decir un modelo muy particular, porque no existen catástrofes naturales, no hay un terremoto hoy en día, me ha tocado trabajar con personas en situación de terremoto y de guerra, pero la forma en que afecta, siempre afecta socialmente. Una pandemia, una epidemia no es un fenómeno natural, es un fenómeno que se produce en la intersección entre la forma de organización societal, la relación del hombre con la naturaleza, aunque el hombre es una parte de la naturaleza, la cultura es una parte de la naturaleza también. La dicotomía naturaleza-cultura es una dicotomía que inventa la modernidad, digamos, el hombre es una especie animal. Dicho es una particular especie animal, que es lo que normalmente se llama una especie fugada. O sea, es una especie que ha roto el equilibrio con su medio ambiente, hasta ahora se extinguieron todas, esperemos que esta no. Hecha esta salvedad, que no es naturalizante, sino es integrante,
en un momento en el cual algunos paradigmas científicos están en cuestión, voy a entrar a que cuando empezamos a trabajar con episodios traumáticos colectivos, trabajábamos, me acuerdo, el primer texto fue sobre los niños sometidos a situaciones de terror de Estado, con Beatriz Aguad en ese momento, que ya murió. Utilizábamos una definición muy sencilla de trauma, que era una definición que era qué traumático es todo episodio que desborda, es una definición freudiana, sin embargo, que desborda la capacidad de significación del yo. Recientemente, una licenciada en letras decía con respecto a la pandemia, de la cual voy a hablar luego, que si pensábamos en una figura literaria para describir lo que estábamos viviendo, la figura literaria no era ni la ciencia ficción exactamente, ni el drama, ni la tragedia, sino la literatura fantástica, ¿no? Y citaba elementos de Cortázar y de otros autores, hubo una novela de Hoffman, que es justamente el que Freud utiliza para el texto sobre los siniestros, que dice que la literatura fantástica, dice Cortázar, una frase de Cortázar, dice es esa que nos sitúa en la vida cotidiana, nos identifica con la vida cotidiana del personaje, allí estamos junto con él, de golpe abre la puerta para ir al jardín, y lo que hay es un prado y un unicornio. Y entonces toda esa cotidianeidad se desbarata, ¿no? Cuando nosotros trabajamos pensando en la producción de sufrimiento psíquico en el campo de la salud mental colectiva, nosotros utilizamos mucho la articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, que es la forma en que se particulariza lo genérico social. O sea, este entramado genérico social se particulariza en la vida cotidiana. Quizás soy de las pocas personas que atendí directamente neurosis de guerra. Y no atenderla porque llegó al consultorio porque tenía un síntoma, sino en una de las manifestaciones más terribles que tiene la neurosis de guerra, que es la pesadilla con incorporación del cuerpo, ¿no? O sea, cuando yo recién llegué a trabajar por primera vez a Nicaragua, paraba en una casa, donde además paraban algunos jóvenes que habían pasado 2 o 3 años en situación de guerra. Y entonces sabía perfectamente que la casa tenía unos dormitorios que daban al patio, y sabía perfectamente que en algún momento de la noche yo iba a escuchar gritos. Y cuando escuchara los gritos, lo que hacía era levantarme, acercarme a la persona que estaba teniendo la pesadilla y despertarla. Quiere decir, sacarla de un momento en el cual se había producido una descarga de adrenalina de tal magnitud que la cama hacía ruido, el temblor corporal hacía ruido y las pulsaciones cardíacas superaban muchas veces lo esperable para una situación de agitación. De alguna manera, esa pesadilla no era exactamente un sueño en el sentido freudiano del término, sino que era una repetición corporal prácticamente y una descarga de adrenalina de una situación vivida poco tiempo antes, sin ningún pasaje por ningún nivel de signalización. Volvimos a ver esto en las entrevistas, cuando trabajaba con el equipo que dirigía Marilán, y Silvia Maldonado, y Silvia Berman y Nacho Maldonado. Cuando entrevistábamos a la persona, había un momento en el cual la persona empezaba un relato, pero el relato se transformaba como una especie de repetición hasta corporal de la situación. En ese momento, nosotros interrumpíamos el relato. Contrariamente a lo que se piensa en la clínica común, nosotros interrumpíamos el relato. Volvíamos la persona al presente y luego retomábamos esa vinculación con el relato, porque ya conocíamos que ese momento en el cual lo traumático hacía emergencia a nivel inclusive corporal, estoy hablando de temblores, etc., no era un momento de trabajo clínico analítico. Porque no todo padecimiento psíquico es síntoma, en el sentido freudiano del término. Hecha esta salvedad, el trabajo con lo traumático
El tercer elemento que apareció es un elemento que trabajó mucho Mary Langer, que se llamaba duelos congelados. O sea, que era una situación que de repente se abría, como si hubiera sido un absceso, ¿sí? Y reaparecía un dolor y una escena que había estado ahí porque la persona en situación de sobrevivencia, de lucha, de esfuerzo por salir adelante, de sostenimiento de situaciones insoportables, etcétera, no había podido volver para atrás nunca para reflexionar o darle un espacio a ello. Ahí también empezó un cuestionamiento a las formas, al uso de determinadas categorías diagnósticas. Por ejemplo, a mí me habían enseñado que si un niño dibuja partes de cuerpos en una figura humana, una figura desmembrada, esto era un indicador psicopatológico, pero resulta que los niños que habían estado en situaciones de guerra presenciales los dibujaban como parte del realismo infantil, no como un indicador psicopatológico. Bueno, podría seguir poniendo ejemplos de esto, pero hay un elemento que es central en los episodios traumáticos colectivos, que bien lo señalaste al principio, que cuando irrumpen para dejar una huella, ya no solamente en un sujeto singular, sino una huella en la construcción de la memoria de una sociedad completa. Y esto se nota porque en el relato, al organizar el tiempo las personas de esa sociedad, la temporalidad la organizan, todos organizamos el tiempo, hay una forma, cuando se hacen, cuando en investigación se usan narrativas biográficas, una de las cosas que se utilizan en las narrativas para escuchar las narrativas biográficas es cómo la persona puntúa el tiempo, antes y después de que sucediera tal cosa. Ahí lo traumático suele aparecer con mucha frecuencia, es un puntuador del tiempo. Pero cuando empieza a ser un puntuador colectivo del tiempo, cuando la persona dice antes de y después de, ¿no? O sea, antes y después de la guerra, antes y después del terremoto, era lo que escuchábamos como forma de organización temporal del tiempo, de organización temporal, de puntuación temporal en Nicaragua luego de la guerra. Por supuesto, que así como los sujetos singulares tienen formas de resignificación de resignificación simbólica de los episodios traumáticos, la posibilidad de la narrativa, etc., así también los colectivos humanos tienen formas de resignificación de los episodios traumáticos colectivos. Esto aparece en el arte, aparece en el lenguaje, aparece en la literatura, aparece en la forma en que se construye. Un momento, me parece que quedó. Igual está Alicia en la sala. Sí. No hay otra manera, ¿verdad, Norberto, que te parezca? Estuvimos investigando con Alicia otras formas, pero Alicia está todavía en la sala. Bueno, espera un minuto. A ver si... Bueno. A ver si sigue en la sala, ahora averiguamos. No. No. Bueno, Seguimos entonces, ¿cómo hacemos? Mientras esperamos que Alicia retorne, podemos continuar, Inés. Continuamos, si te parece, con las preguntas que estábamos planteando, o sea, una idea que se había planteado ahí. A mí, yo quiero decir algo que se me ocurrió, perdón, ¿no? Pero en relación con lo que estaba comentando Alicia, para hacerlo un poco más ameno, vamos a decir.
porque recién ella, planteando estos ejemplos de traumas sociales y de neurosis de guerra o de traumatismos que después provocan, como decíamos antes, heridas psíquicas y que son causa de repetición constante, digamos, ella hacía alusión a algo que lo nombró como no todo es síntoma, algo así, ¿no? No a todo se lo puede ubicar en el lugar de un síntoma. Y estoy de acuerdo, absolutamente. Quería traer esto desde otro lado, en relación a mí me hizo acordar lo que ella contaba, a un caso clínico que yo atendí en el hospital, que también yo creo que se lo podría calificar de trauma social, porque era una paciente que era creo que era la tercera para abajo, o sea, de las menores, de 12 hermanos, o sea, que eran una multitud en la casa. Y ella consultó derivada por el servicio de, ¿cómo se llama? El servicio donde los atienden si tienen neurología, o sea, con diagnóstico presuntivo de epilepsia. Tenía ataques en los que perdía el sentido, se desmayaba, caía al suelo, tenía como especie de convulsiones. Bueno, la tratan con medicación apropiada para la epilepsia, no da resultado, entonces la derivan, estábamos al lado, neurología y el servicio de psicopatología, entonces le dicen vaya a hablar con una psicóloga, o con un psicólogo. Bueno, a esa paciente yo la atendí durante bastante tiempo. Ella venía con su mamá, porque no podía viajar sola porque tenía miedo de que en cualquier momento le agarrara el ataque, justamente. Y en toda una primera época, que duró por lo menos entre 6 y 8 meses, yo calculo, ella tenía verdaderos ataques en sesión. Es decir, cuando se ponía a relatar las cuestiones traumáticas, más que traumáticas que había vivido, tenía ataques en sesión directamente, o sea, entraba en una situación como esta que describía recién Alicia, temblor masivo, se ponía roja, le agarraba como desesperación de no poder respirar, le tenía que ir a buscar un vaso de agua. Bueno, ella relata en estas crisis, conmociones, digamos, que tiene, haber sido violada por un hermano, manoseada por otro, relata haber tenido 3 o algunos, por ejemplo, el tema de los números, que recién Alicia decía, cuando algo empieza a marcar, bueno, en esta paciente era notable que todo lo que tenía que ver con los números estaba muy desdibujado, 3, 4, no sabía cuántos abortos, el primero siendo muy chica. En una ocasión el hermano más grande se pelea con el otro que le seguía porque no quería que tuviera esa mujer, y entonces el hermano más chico viene a la casa de la madre a matarlo con un cuchillo, y lo mata al hermano mayor. Es decir, bueno, todos estos episodios relatados en una situación absolutamente conmocionada cada vez, y quedaban en cada ocasión como si fueran, ¿cómo puedo decir? Como grupos aislados que después no los podía asociar en la sesión siguiente. Eran como momentos de pura descarga. Relaciono esto con algo que fue todo un trabajo para llegar al síntoma, porque me parece que hubo todo un trabajo previo. Está bien, ahora y bueno, era en base a un caso que era individual, singular, / social, no sé cómo decirlo. Inés, vamos a tratar de ver si es factible. Yo estoy conectado con Alicia,
y la voy a poner en voz alta en el micrófono, a ver si es factible escucharla, ¿sí? A ver, Alicia, te escuchamos. Sí, a ver si me pueden escuchar. Bueno, yo lo que estaba diciendo en ese ¿Ahí se momento, escucha? Sí, Perfecto. estaba tratando de establecer que no hay una continuidad, una discontinuidad, sino una continuidad entre lo singular subjetivo y lo colectivo social. Yo no trabajo con la categoría individuo. Quiero decir, el individuo es un tipo de subjetividad que es un producto de la modernidad. ¿No es cierto? Que nosotros damos por natural humano. No existe un natural humano en ese sentido, salvo quizás que todos los humanos se constituyen socialmente en relación a otros, o sea, no hay un humano no social. Y salvo probablemente que lo que diferencia a esta especie de otras es el logro armado alrededor del lenguaje, ¿no? Hecha esta salvedad, ¿no es cierto?, que no es menor porque de alguna manera construye la continuidad entre acciones que serían clínicas singulares con una persona y lo que son acciones colectivas de resignificación social de los episodios traumáticos, que en más de una oportunidad, voy a poner el caso de las víctimas de terror de Estado, a través de los procesos de justicia, son indispensables para un paso adelante en términos de también la producción y la elaboración subjetiva de cada persona singular. La producción de sentido colectiva hacia la producción singular. No sé si esto es más o menos claro o si lo estoy expresando claramente y no sé si se está escuchando bien. Se escucha perfecto, ¿sí? Se escucha Bueno, perfecto. Hecha esta salvedad, voy a entrar con algunas 2 o 3 aclaraciones con respecto a la situación de pandemia, ¿no? Primero, esta es una pandemia largamente anunciada. ¿No es cierto? Que nos haya tomado de sorpresa no quiere decir que no era uno de los fenómenos más previsibles que podría esperarse cuando nosotros iniciamos, a partir de la crisis de los 70 y el final del periodo de oro de la posguerra, una secuencia de aparición de epidemias nuevas, la primera de ellas fue la del SIDA, y de reaparición de enfermedades que ya se consideraban eludidas, como por ejemplo el cólera. Y en este proceso, que no fue un proceso natural, sino un proceso que se fue articulando con la forma en que se desarrollaba la sociedad humana, ¿no es cierto?, es que cuando yo estaba en el Congreso de Estambul, en el Congreso Mundial de Salud Pública, cuando se inició la epidemia de gripe A, y más de una persona comentó, vamos a tener otra como estas pronto. Sin embargo, nosotros seguimos actuando como si esto no fuera así. Esto es un fenómeno extraño social, quiero decir colectivo. Seguimos actuando como si no hubiera tal riesgo inminente. Y entre otras cosas, uno de los fenómenos que se dieron fue el desmantelamiento, aún en los países centrales, de buena parte de los sistemas de salud al mercantilizarse. Hecha esta salvedad, o sea que no era una cosa que podía tomarnos tan imprevistamente, sí nos tomó de una manera imprevista a todos, porque el momento en que apareció, por la velocidad que se difundió y por las características particulares de una epidemia que tiene, de una enfermedad que tiene teóricamente una baja letalidad, depende si la persona es asistida o no, pero una altísima capacidad de producir contagio y por lo tanto una capacidad de producir una altísima mortalidad. Esto es una diferencia básica entre letalidad y mortalidad. La letalidad además depende de la capacidad o no del sistema de salud de dar respuesta a los casos intermedios o curables con asistencia de algún nivel de tecnología. Esta descripción es epidemiológica. Lo traumático, probablemente, lo que figura como traumático, es la alteración radical de la vida cotidiana producida en aquellos casos donde las sociedades tomaron medidas de aislamiento, que han sido la mayoría, por las mismas medidas de aislamiento, que en realidad no están dirigidas a terminar con la epidemia, sino que están dirigidas a
disminuir la velocidad de propagación para permitir que no se desborden los servicios de salud, esto fue una alteración brutal de la vida cotidiana para todos, que es lo que nosotros tenemos en la Argentina, que son las medidas de aislamiento, o en donde esto no sucedió, el desborde de los sistemas de salud y el enfrentamiento a la muerte directa, incluyendo la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de asistencia médica, caso Ecuador, Brasil y Estados Unidos. O sea, la vida cotidiana de la gente se alteró de una manera o de otra. Lo digo porque hay una serie de estudios en este momento que a mi gusto tienen un valor metodológico bastante pobre, pero que tratan de mostrar los efectos negativos en la subjetividad del aislamiento, pero no tenemos los estudios que muestran los efectos negativos de la subjetividad, por ejemplo, en el caso de Quito, de no tener dónde ni siquiera dejar los cuerpos. Hecha esta aclaración, o sea, estábamos inevitablemente en una situación traumática. En la Argentina se tomaron medidas de aislamiento. Y creo que eso ha significado en sí mismo una modificación radical de la vida cotidiana, que es, como diría Helen, la forma en que se particulariza lo genérico social, pero además es la única vida, la vida cotidiana. No existe otra vida que la vida cotidiana, para cada persona singular. Sumado a que llevábamos 2 años de estrés económico por lo menos, que ya venía, esto es un estudio que nosotros hemos en su momento, diría en el 2001, terminamos publicando una serie de trabajos sobre estrés social económico y sus efectos, primera investigación hecha a nivel mundial sobre relación entre recesión económica y suicidio fue la de la crisis del 30. ¿No? Y esto no quiere decir que nosotros trabajemos con un criterio causalista, que niegue lo singular, o sea, la epidemia de suicidio de la década del 30 en Estados Unidos, y la crisis del 30, no significa que la crisis económica fue la causa del suicidio de cada una de estas personas, porque la epistemología con la cual trabajamos no es causalista. Significa simplemente, por tomar, casi les diría, las series complementarias, que hubo personas en las cuales lo biológico, lo subjetivo y lo social confluyeron en este acto sintomático que quizás no hubiera sucedido necesariamente en otras circunstancias. La historia absolutamente singular de esa persona, su misma configuración, hasta el cuerpo humano, la forma de la corporeidad, la biología humana es social en este momento. Hechas todas estas aclaraciones, voy a señalar algunos grupos particulares que han tenido una afectación especial en esta circunstancia. En epidemiología social nosotros no utilizamos la categoría edad, la usamos, pero la categoría edad es una variable cronológica. Ciclo vital le agrega un elemento más que tiene que ver con lo evolutivo, y generación contempla el fenómeno histórico. No hay 2 generaciones iguales. Quiere decir, una persona no es únicamente cómo ha desarrollado su ciclo vital, sino en qué circunstancias particulares históricas se configuró ese ciclo vital. ¿Qué episodios traumáticos atravesó colectivo, además de los individuales, anteriormente? Y en términos de generación, ¿no es cierto? Cuando uno lo piensa en términos de generación, no extrañan algunos estudios que muestran que determinado grupo que se considera de riesgo en términos de enfermar y morir, en este caso, como por ejemplo las personas de más de 65 años, que efectivamente es así, sin embargo, con respecto al aislamiento, han mostrado aquellos que tenían buenas condiciones económicas y algún nivel de manejo de tecnologías, menor nivel de sufrimiento que, por ejemplo, personas más jóvenes. Pero se trata no únicamente de un momento vital, sino de una generación que atravesó ya situaciones traumáticas serias, hiperinflación, crisis económicas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, quizás lo que sucede es que hay un aprendizaje realizado con respecto a estas situaciones. Obviamente todo el mundo señala el problema de los niños, de los adolescentes, obviamente todo el mundo señala el problema, y creo que eso es fundamental,
de los grupos familiares donde hay violencia y abuso, y obviamente el riesgo mayor que significan para las personas que forman parte de grupos con derechos vulnerados y las instituciones totales, que mostraron además su perfil más riesgoso en estas circunstancias. Vuelvo entonces ahora sobre lo de lo traumático, ¿no? Siempre he tomado con mucho respeto la cuestión de los dos tiempos planteados en lo traumático en la teoría freudiana. Pero sin embargo hay algo que se suele olvidar y que el mismo Freud detectó cuando crea la teoría del fantasma o de la fantasía. Él dice, no puede ser que todas estas mujeres hayan sido abusadas de niñas. Y viendo lo que sucede, y cuando se develan determinados ocultos sociales, uno piensa que puede ser absolutamente posible que fuera cierto. Esto no quita para nada el valor de la teoría, pero sí obliga a repensar cómo se procesaba eso subjetivamente en una sociedad que, como bien señalaba Mary Langer, con un doble estándar, en una sociedad con un doble estándar, donde aquello que sucedía no podía ni siquiera ser nombrado como habiendo sucedido. Y una parte del impacto traumático, ahora voy a usar la palabra impacto, una parte del impacto traumático muchas veces tiene que ver con el no poder ubicar en un discurso social aquello que ha acontecido. Quiero hacer un cuestionamiento muy serio a algunas teorías que circulan por ahí, como por ejemplo la de estrés postraumático. El estrés es una medida fisiológica, no es una medida psíquica o no es una medida subjetiva, que se manifiesta subjetivamente y se manifiesta corporalmente. Y no me parece una categoría que esté mal de usar como tal. Las categorías y las teorías son herramientas. Sirven para algunas cosas, para otras no. Las teorías no requieren ningún tipo de adhesión pasional de ninguna índole. Las teorías son herramientas. Si uno usa un solo tipo de herramienta, va a terminar solamente solucionando determinados tipos de problemas. Y los problemas que nosotros enfrentamos son de altísima complejidad. Y acá viene lo del enfoque interdisciplinario. Para pensar episodios traumáticos colectivos no se pueden pensar desde un solo campo disciplinar. Hay que pensarlos necesariamente en términos de complejidad. Y si uno tuviera que definir un episodio como el actual que estamos atravesando, tendría que decir que es un desequilibrio catastrófico de un sistema hipercomplejo que ya estaba en altísima inestabilidad, probablemente desde hace más de 20 o 30 años, probablemente desde la crisis del 30, desde la crisis de los 70, si uno tuviera que describirlo. Y esto produce distintos tipos de respuestas. Y acá me voy a centrar para ir terminando en dos cosas. Se habló mucho de la producción de angustia, se habló mucho de la producción de sufrimiento, se habló mucho de la producción de incertidumbre. A mi gusto, si en una situación como esta una persona no tiene algún nivel de angustia, algún nivel de incertidumbre y algún nivel de duelo, está en un proceso de negación severo. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que aquello que debe ser asistido es cuando la persona siente angustia o siente malestar, ¿no? Recientemente una psicóloga que trabaja en un servicio de salud de un hospital general comentaba que ella junto con la infectóloga estuvo trabajando con el personal de salud cuando empezaron a entrar las primeras atenciones de personas con COVID, y ellos dieron la asistencia, la preparación. ¿Por qué trabajaba con la infectóloga? Porque la infectóloga les indicaba las medidas de bioseguridad y ella trabajaba la angustia, el temor, la gente que tenía miedo de entrar, de contagiarse, contagiar a sus familiares, etc. Y detectó un grupo de esos mismos personal que no tenía ningún tipo de temor.
Y ese grupo le pareció al principio que era un grupo que reaccionaba muy adecuadamente porque hacía todas las tareas, pero después se fijó que ese mismo grupo, que no tenía ningún tipo de temor, era el grupo que menos respeto tenía de normas de bioseguridad, no solo en relación a los pacientes, sino entre ellos, y casi podría decir en su vida cotidiana. Entonces, uno de los fenómenos que producen los episodios traumáticos colectivos también es la negación. Y es una negación que llega al extremo, en algunos casos, de un escotoma, prácticamente, bueno, después voy a explicar lo del escotoma, pero prácticamente de un no percibir un riesgo absoluto que existe en la realidad, no solo para sí mismos, sino para terceros, ¿no? Esta pandemia se presta a ello porque, por ejemplo, como los jóvenes tienen la seguridad, además de tener la omnipotencia de los jóvenes, pero tienen la seguridad, la casi seguridad estadística, de que en caso de contagiarse no tendrían un riesgo grave, algunos de ellos sienten que esto significa que pueden de alguna manera correr el riesgo. Y ahí viene donde estalla la falacia del individuo. Ellos jamás corren un riesgo individual. En una situación colectiva como esta, todo riesgo que se corre es colectivo. Entonces el joven que se fue a la fiesta, digo porque por ejemplo tenemos fenómenos como jóvenes invitando a fiestas redes, familias haciendo encuentros de baby shower que terminan con hasta el bebé nacido con infección, etc. Entonces, mientras nosotros nos preocupamos por la angustia, creo que uno de los problemas más serios que tenemos que abordar colectivamente es el problema de la negación. ¿Por qué digo que no se puede pensar singularmente? Porque el joven que no corre riesgo, eventualmente puede terminar significando, en el peor de los casos, quiero decir, voy a mostrarles una secuencia que realmente se investigó, O sea, él hace una reunión, se contagia sintomáticamente, después contagia a otra persona que tiene síntomas leves, que a su vez contagia a otra, que a su vez contagia a otra, que trabaja en una residencia para ancianos y mueren 3 personas y uno de los cuidadores, que era una persona joven, que sin embargo tenía una comorbilidad. Entonces, no hay forma, en este caso, de correr un riesgo individual. Cada uno tiene derecho al riesgo individual, pero no hay forma de correr un riesgo individual. La decisión de uno con respecto a su propio riesgo puede significar la muerte de otro que ni siquiera uno conoce. Y es ahí donde se cae la idea de responsabilidad individual con respecto, o toma de decisiones individuales con respecto a un fenómeno colectivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que revisar, como pasa en general, nuestros propios criterios en el campo de la salud mental acerca de a qué tenemos que atender. Y creo que hay que atender a todas las problemáticas de sufrimiento psíquico, pero también pensar cómo se trabaja con un sector poblacional que no está viendo la construcción de riesgos que pueden significar sus conductas. A veces esto se construye por ilusión, quiero decir, por mantener la ilusión de una circunstancia menos catastrófica de la que se atraviesa. Todos, y con esto voy a ir cerrando, hemos atravesado y estamos atravesando una situación de duelo. Hay una frase que dice, no lo saben, pero actúan como si lo supieran. Una situación de duelo que significa de alguna manera u otra, sabemos que nada va a ser exactamente igual. 2, una situación de incertidumbre que se deviene de lo anterior y que no hay acá nadie que nos pueda dar una certeza. O sea, la posibilidad de que la ciencia o un gestor o alguien responda con certeza es absolutamente falsa. La única certeza que podría existir en esto, el que tenga una certeza, está más cerca de las certezas delirantes. Y finalmente, todos hemos pasado y estamos atravesando un esfuerzo adaptativo colectivo impresionante. Este esfuerzo adaptativo
tiene costos y tiene síntomas. No todo síntoma es un indicador, y creo que en eso el psicoanálisis enseña, no todo síntoma o un síntoma no necesariamente es un indicador de enfermedad. Hay formas sintomáticas necesarias para cursar determinadas situaciones. Esto significa que la respuesta en el campo de la salud mental debe ser simultáneamente singular y simultáneamente la construcción de prácticas colectivas en relación a eso. Alguna vez, y voy a cerrar volviendo a la experiencia de Nicaragua, en un lugar donde apenas terminaba una guerra, y la peor de las guerras, porque era una guerra en un país de 4 millones de habitantes, que la mitad eran niños, y por lo tanto había sido una guerra entre personas que se conocían y eran parientes. No fue posible allí armar una guerra donde el otro fuera un desconocido absoluto a quien mato impunemente. Bueno, hecha esta salvedad, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajábamos en el Hospital Psiquiátrico de Managua, construimos un dispositivo de admisión, que era un grupo de admisión, nada que quizás no conozca. El tema no fue que el grupo de admisión funcionara bien o mal, sino que corrió la voz de que había un lugar para ir a hablar de las cosas que le pasaban a las personas, y entonces en lugar de ser un grupo de admisión, se transformó en un espacio abierto donde las personas venían a hablar, a escuchar y a ser escuchadas, no solo por profesionales, sino por pares, por otros que atravesaban circunstancias similares. Y en eso se producían procesos de resignificación muy importantes. Por ejemplo, una madre en conflicto con una hija, que a su vez ahí había un cambio, un intergeneracional, se había una ruptura intergeneracional muy importante, que a su vez dialogaba con una hija que había venido a traer un problema con su madre. Una persona que había tenido una serie de pérdidas, que se encontraba con otros que habían tenido pérdidas similares, etc. Entonces, uno tiene que pensar hoy en día, no abandonar la teoría, pero pensar no solamente en las formas singulares de la clínica, sino en las formas colectivas de procesamiento de una situación fuertemente traumática que solo se resuelve de manera colectiva. O sea, vamos a tener que construir los sentidos que le vamos a ir dando a esto que nos está aconteciendo. Y eso, como dije, las herramientas de una persona singular son determinadas, y las herramientas de los colectivos humanos son el arte, la literatura, la música, la forma en que se manifiestan los discursos, la forma en que se reconstruye la historia, la forma en que se piensa y se dialoga sobre lo que acontece. Eso es más o menos lo que quería decirles y que no hay discontinuidad entre una cosa y la otra. Hola. Sí, acá estamos, te estamos escuchando en silencio, muy atento. La verdad que se escucha muy bien, Alicia, y bueno, hay un montón de preguntas que, bueno, venían de antes, otras nuevas. Seguramente no, siendo la 1:20, no vamos a lograr cerrar con todas las preguntas, van a quedar muchas en el tintero, pero bueno, para seguir pensando, me parece muy interesante ambas exposiciones. Marta, si te parece, nos mantenemos en línea, Alicia, si vas escuchando también los comentarios o preguntas que se van armando, ¿sí? Sí. ¿Ella puede escuchar bien? No, me dice sin conexión a internet, así que nos vamos a terminar así. Sí, seguimos. Marta. Sistema. Bueno, yo quería hacer una sugerencia, que es ir pasando a las preguntas que pueden ligar las dos exposiciones. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Martí, desde Bragado, que dice que si se podría ampliar acerca de lo que puede aportar el psicoanálisis en el abordaje del trauma, ¿no? Y después había una pregunta también, quiero hacer, de Mabel Fuentes, que es primera, después hace otros comentarios, pero voy a leer la primera pregunta que hace Mabel Fuentes, que es la siguiente. En esta época de pandemia y cuarentena, hay muchos fenómenos de lo real en la clínica, fuera del discurso,
subidas de la presión arterial, ataques de pánico, brotes en piel, consumo de alcohol y comida. La pulsión parece estar fuera de los carriles del deseo. ¿Algún elemento de la compleja situación actual podría considerarse traumático en el sentido del exceso respecto a lo que se puede imaginar y simbolizar psíquicamente? Voy a decir la pregunta otra vez. ¿Algún elemento de la compleja situación actual podría considerarse traumático en el sentido del exceso respecto a lo que se puede imaginar y simbolizar psíquicamente? Digo para ligarlo con la exposición de Alicia. Y después hay una pregunta de Mariu que dice lo siguiente. Decía, supongo que Inés, que hay que despatologizar la angustia. También lo dijo Alicia, ¿no? Tomarla como señal. ¿Qué intervenciones pensás que posibilitarían el pasaje de angustia automática, que creo que es lo que más vemos hoy, a angustia señal? No sé si Norberto, Alicia, ¿puede contestar o no? Sí, claro. No escuché muy bien la pregunta yo. No escuchaste bien la pregunta. Lo que puedo hacer es leerla. ¿Cuál es la...? ¿No escuchaste ninguna de las tres? Escuché muy poco. Bueno, te las leo. Una es la de Martí, ¿no? Habías leído desde Bragado, muy interesante. ¿Podría ampliar acerca de lo que pueda aportar el psicoanálisis en el abordaje del trauma? Siguiendo lo que decía Inés de alojar la angustia y la elaboración singular. La otra que leíste... Fuentes. La de Mabel Fuentes. De esta época de pandemia y cuarentena, hay muchos fenómenos de lo real en la clínica, fuera de discurso. Subidas de la presión, ataques de pánico, brotes en la piel, consumo de alcohol y comida. La pulsión parece estar fuera de los carriles del deseo. ¿Algún elemento de la compleja situación actual podría considerarse traumático en el sentido del exceso respecto a lo que se puede imaginar y simbolizar psíquicamente? ¿Y habías leído alguna otra? Mariu, la de Mariu, que ¿De dice... qué hora? Las 11:49. Sí. Decías que hay que despatologizar la angustia, tomarla como señal. ¿Qué intervenciones pensás que posibilitarían el pasaje de angustia automática, que creo que es la que vemos hoy, a señal? Esas serían las preguntas. Si querés intervenir, Alicia, respecto a alguna de estos puntos. Sí, con respecto a lo primero, yo creo que es traumático el episodio en sí, por eso cité lo de la literatura fantástica. O sea, cuando cité lo de la literatura fantástica, dije, el otro día hablaba con una persona de una extraña sensación que tienen algunas personas que la detectan cuando son muy sensibles, digamos, que es ese momento en que se despiertan de dormir y cuando abren los ojos recuerdan la situación en que estamos, ¿no? Y que hace recordar al cuento este de Monterroso, el cuento más corto el mejor cuento más corto, digamos, que dice que cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces, si nosotros lo tomamos en su medida, el contexto en sí es traumático. Hay gente que tiene menos percepción, hay otras que tienen más. Y después hay que considerar que la categoría población no es unívoca. Entonces, ¿qué significa para los adolescentes que tendrían que estar haciendo su vida afuera, estar metidos adentro de la casa? Y cómo manejan pulsionalmente una situación así cuando tendrían que estar los niños, por ejemplo, construyéndose como se construyen en una otra institución que no es la familia, que es la escuela, ¿no? Todos esos son elementos traumáticos. Por la alteración de cómo estaba, es traumático cuando se altera abruptamente la cotidianeidad sin ninguna posibilidad de que uno haya tenido intervención en esa alteración, salvo en reordenar las cosas que van quedando. ¿Por qué? Porque significa un esfuerzo adaptativo y un esfuerzo de poner sentido a eso.
abrió la puerta y afuera había un unicornio, digamos, abrió la puerta y afuera había, y son como esas películas de ficción que de golpe miran a lo siniestro, digamos, ¿no? Y creo que nosotros de una manera u otra, todos sabemos que estamos así. Ahora, el que perdió, todos atravesamos un duelo, todos hemos perdido un proyecto, todos estamos pensando que las cosas no van a ser como eran, todos hemos reconstruido un proyecto, curiosamente para algunas personas trajo alivio. No todas las personas están mal y no todas las personas están en situación de negación. Hay personas que se aliviaron, hay personas que han resuelto algunas cosas que no podían resolver previamente en términos de toma de decisiones, como suele suceder en las situaciones extremas. Con respecto a los síntomas que uno dice que se ven agudizados, no todos se agudizan. Por ejemplo, disminuyó el consumo de alcohol en jóvenes, aumentó en adultos, pero todos los médicos de las guardias hospitalarias les pueden decir que en este momento no tienen la clásica llegada de los sábados a la noche de los jóvenes y adolescentes con un coma alcohólico porque se tomaron una botella de vodka antes de entrar en la previa, antes de entrar a bailar. Esto no significa que esté bien o mal. Lo que digo es que cuando se hacen los estudios hoy en día que están diciendo esta sintomatología, los estudios no están hechos con herramientas epidemiológicas adecuadas. Y entonces a veces hacen una insistencia en determinadas patologías sin estudiar después por separado grupos poblacionales. Por ejemplo, una encuesta que no contempla si esa persona trabaja o no en salud. No todo el mundo está en situación de cuarentena. Hay un montón de personas que circulan permanentemente, que trabajan en esta condición afuera, y particularmente el personal de salud, que son muchos, ¿no es cierto?, tiene una situación muy particular. No solo está afuera todo el día, los investigadores ni les cuento, o sea, los investigadores que están en este momento trabajando con el virus para encontrar las formas de detección, e inclusive tenemos un equipo que es uno de los 8 equipos del mundo que está trabajando en la búsqueda de la vacuna, más los que esos están trabajando 12 horas diarias fuera del hogar. Y las personas que trabajan en salud trabajan con equipos, con un equipamiento que es de una incomodidad, los que están trabajando con pacientes de COVID, muy notable y muy agotador, de lo cual hay que registrarlo también. Sí son elementos que uno podríamos decir de lo real. A mí, yo uso la categoría real únicamente en el terreno de lo psicoanalítico, pero para pensar teóricamente me gusta más la categoría concreto. Uso más la categoría concreto, porque se llega a lo abstracto, a lo concreto por el camino de lo abstracto. Uno nunca observa la realidad tal cual es. En ese sentido, lo real es insimbolizable y por sí mismo, digamos, sería traumático, pero no sé si es así cuando en algunos momentos yo atiendo clínicamente, quiero decir, yo tengo pacientes que atiendo clínicamente, y quiero decir además una cosa: yo empecé a atender virtualmente una semana antes de que empezara la cuarentena, porque estaba resfriada y preví el riesgo, y particularmente los pacientes de riesgo, por ejemplo con tratamiento oncológico, ya directamente les avisé que pasaban a virtual. Hemos tenido que aprender a movernos de esa manera también, ¿no es cierto? Pero la pregunta con respecto a cómo actuar en relación a la angustia, para que pase de angustia concreta a angustia señal, creo que tiene 2 respuestas. Una, nosotros hemos creado un imaginario de que la vida transcurre sin angustia, sin dolor, sin temor, sin nada. Es pum para arriba, la vida es felicidad. Como había una terapéutica que habían inventado en Estados Unidos en una época, una terapia que fue muy famosa en la década del 70-80, se llamaba I'm okay, you are okay. Yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Y creo que eso es un mito. La vida tiene angustia, la vida tiene incertidumbre, la vida tiene dolor, la vida tiene pérdidas y también tiene dolores físicos. Y esta ilusión de que se puede vivir sin ningún dolor es una de las ilusiones que se ha caído.
y que se puede vivir con certeza y construcción individual de un futuro protegido, es otra certeza. Pero es una ilusión que se ha caído, que se le cayó a Freud cuando escribió Consideraciones sobre la guerra y la muerte, y dijo: la muerte ya no se deja negar. Y escribe en ese mismo texto algunas cosas muy impresionantes, como que la renuncia a incorporar la muerte en la puerta de la vida trae consigo otras muchas renuncias y exclusiones, dice. Y sin embargo, el lema de la Confederación Asiática reza: navegar es necesario, vivir no. Entonces, quizás no solo se trata de transformar la angustia en angustia señal, sino de que se trata de que la gente sepa cómo convivir con un cierto nivel de incertidumbre y un cierto nivel de angustia que le vaya orientando cómo salir adelante en una situación extrema. Una vez atendí una mujer salvadoreña que había sido secuestrada por el ejército durante la guerra. Era de origen náhuatl, su lengua original era el náhuatl. El náhuatl es una lengua muy particular. Y entonces ella me contaba cómo había sobrevivido el secuestro, que en realidad llevaba semanas de tortura además, y la dejaron tirada en un espacio que era rural, digamos, donde estaba, en la selva, y ella empezó a escuchar una voz. Para nosotros eso es una alucinación auditiva. Esa voz que escuchó la guió para salir en el momento preciso y para llegar finalmente a un lugar para fugarse. Entonces yo le preguntaba si ella alguna vez había escuchado una voz antes, me dijo que nunca, y si había vuelto a escuchar voces después, y me dijo que no. Y le pregunté qué pensaba que era esa voz, y ella dijo: no tengo idea de lo que era, pero fue lo que me salvó. Entonces, si nosotros transformáramos esa voz en una alucinación auditiva y pensáramos que tuvo un episodio psicótico en ese momento, estaríamos transformándolo a una categoría teórica que nos sirve para comprender algunas cosas, pero que nada nos dice sobre ese extraño fenómeno que le aconteció a esa mujer. No sé si lo digo más o menos claramente. Sí, es muy interesante el punto. Yo tengo la función de también ubicar algo en relación a los tiempos. Hay muchísimas preguntas, tanto para Inés como para Alicia, y yo lo que voy a hacer es una cuestión autoritaria de mi parte, que es plantear una pregunta de una compañera chilena, que creo que es una pregunta que pueden ubicar ambas expositoras, y vamos a ir cerrando ya la actividad, son menos 7 minutos. Hay una pregunta de la compañera de FLAPSIP, Lorena Biazón, que pregunta algo, que si es posible elaborar lo traumático si hay desmentida desde el discurso oficial. Y ella lo plantea en función de la violencia política de Estado y la catástrofe social que se dejó ver detrás de la pandemia. Me parecía muy interesante esta pregunta para articular las cuestiones en relación a lo que es el trauma individual, el trauma social y las cuestiones de la negación. Si te parece, Inés, vas ubicando alguna cuestión, vas cerrando en relación a las preguntas anteriores o a esta, y después le dejamos la palabra a Alicia para que cerremos la actividad. Sí, cómo no, cómo no. Sí, una cosa que me suscitaba el tema de lo que fue saliendo es que hablar de una aclaración por ahí hacer, por lo menos de cómo lo pienso yo, digamos, ¿no? Que hablar de la realidad psíquica no es por fuera de lo social, o sea, el psicoanálisis no es por fuera de lo social, no podría ser posible. De hecho, el psicoanálisis es con un otro, digamos, con un otro que en muchos de los casos justamente lo que nos facilita es salir de ese encierro en el que nos metemos muchas veces neuróticamente, llamémosle, en los objetos de nuestra fantasía,
y que nos dificulta la relación con lo social, que probablemente en muchos casos pueda estar a veces fundamentando estas negaciones, estos procesos de renegación o de aislamiento, aislamiento en el aislamiento, si queremos decirlo así. Es decir, que me parece que el psicoanálisis, al contrario desde el tratar lo singular y desde el dilucidar, vamos a decir así, los traumas psíquicos singulares, a lo que apunta es un poco a lo que Freud ha nominado como los puntos de salud, a que uno pueda trabajar y amar con los otros, es decir, al intercambio social más posible, digamos. En el caso de lo que pregunta Lorena, respecto de cómo elaborar el trauma psíquico, dada la desmentida que aparece desde el discurso social, a mí me parece que sin duda es algo que ha de complicar la cuestión, digamos, que no la facilita y que funciona más bien en términos de, como decía Alicia, favorecer la renegación, ¿no? Ahora, quería situar dos cuestiones que me parece que no se superponen, pero se entrecruzan, se entrelazan. El trauma social nos acontece a todos, tiene características que nos arrasan a todos, que nos provocan inestabilidades, duelos, diferentes consecuencias a todos. Eso sin duda, y es un momento, digamos así, en el cual lo social está afectado. Pero el trauma del que yo hablé, en el sentido psicoanalítico del término, no pierde especificidad. No dejamos de ser cada uno, aunque estemos inmersos en esta globalidad abarcante y en algunos sentidos muy, ¿cómo decir?, promisoria y muy favorecedora que nos brinda lo social, y en otros sentidos, bueno, lamentablemente con connotaciones que bueno, desearíamos que no las tuviera, porque de hecho también es cierto que hemos sido los mismos humanos los que hemos de algún modo apurado esta situación, ¿no? En el tratamiento de la naturaleza. Bueno, hasta acá llegaría para dejar un ratito. Te pido, Alicia, si podés ir cerrando, nos quedan 2 minutos para dar un cierre a la mesa, y después vamos a, bueno, a invitar voy a desilenciar al público para que puedan festejar esta mesa. Por favor, te escuchamos. Bueno, yo me querría detener en un punto muy sagaz que tiene la pregunta, que es cómo se resignifica colectivamente pero lo voy a reprocesar, porque los discursos colectivos alrededor de lo traumático colectivo, una parte son producidas gubernamentalmente y una parte son producidas por políticas de Estado existentes o no, y otra parte son producidas por la sociedad en sí misma. Entonces, o por lo que podríamos llamar grupos o sectores dentro de la sociedad. Si tomamos el ejemplo de lo traumático del terror de Estado, el terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no es cierto? Con muchas de sus víctimas, yo trabajé en el Centro Ulloa, o sea, he trabajado con muchas de sus víctimas directas, ¿no es cierto? Y eso, una buena parte de la elaboración de la experiencia traumática singular de cada uno, tuvo que ver también con cómo se fue desarrollando un proceso de justicia alrededor del hecho y un proceso de debate y reconocimiento social alrededor del hecho. No es posible, de alguna manera no es posible, hay un avance que no es posible si la sociedad no avanza al respecto. O sea, todo niño abusado tiene en algún lugar la sensación, como toda víctima, de haber tenido alguna oscura pulsión puesta en juego con eso.
Si además socialmente se sostiene esto, no es lo mismo que si socialmente se lo considera como habiendo sido victimizado, y acá me voy a detener en la palabra víctima, habiendo sido victimizado de una manera delictiva. Me voy a detener en la palabra víctima, nosotros la usamos. Víctima es una posición, no una condición. Es una posición. Se considera que una persona es víctima cuando es colocada en el lugar de objeto, o sea, una violación de derechos humanos desde el punto de vista de violación de la dignidad, es colocada en el lugar de objeto por otro, o por otros, o por una situación. Y cuando esta persona es colocada en el lugar de objeto por otro, o por una situación, o sea, en un lugar desde el punto de vista de derechos humanos, de indignidad, porque la dignidad es justamente eso, no ser colocado en el lugar de objeto medio, fino, mercancía, cuando es colocada en ese lugar, el reconocimiento del lugar es justamente una condición para salir activamente del lugar de víctima, ¿no? Esto es para las situaciones singulares, quiero decir. Y creo que es así también para las situaciones colectivas. O sea, hay un pasaje a una toma de decisión subjetiva con respecto a un lugar de objetivación en el cual se ha sido colocado. La renegación por parte de, por decirlo de alguna manera, las autoridades gubernamentales, es un elemento de confusión, decir esto no existe, ¿cierto? Esta situación no es así, somos derechos humanos, etcétera, esto no existe, pero simultáneamente no necesariamente es el único discurso que hay, siempre se construyen varios discursos. Siempre hay construcción de discursos simultáneos, siempre hay conflicto, siempre hay contradicción, y creo que hoy en día particularmente es absolutamente importante la necesidad de la construcción de un conflicto, está bien, sí fue un lapso, de una posición que antagonice con determinadas posiciones que son definitivamente necropolíticas. O sea, está en juego en este momento la defensa de la vida a nivel mundial, la defensa de la vida o un intento de la construcción de un discurso necropolítico para mantener de alguna manera las condiciones en las cuales se desencadenó la catástrofe. Esto dicho en macro. Bueno, nada más. Bueno, sí, tenemos que ir cerrando, ya es la 1. Voy a activar a todos para que podamos aplaudir esta mesa tan interesante. Hemos logrado sobrellevar todas las cuestiones técnicas. Pero bueno. Excelente. Gracias. Gracias, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias, Alicia. ¿Cómo me voy? Sí, ¿cómo me voy? Algo toqué. Los invitamos también para el próximo miércoles 15, que es la jornada de Arias, de 11 a 13, trabajando en tiempos de pandemia, impacto subjetivo del confinamiento. Hasta el miércoles. El miércoles. Gracias. No, por Zoom, con un montón.
Acá termino, que no se me desconecta la máquina. Bien, Alicia, yo sé un montón de cosas. Una paciente, ciclos, ahora está volviendo. De chica y ahora ella tiene hijos. Y yo que la tipa teóricamente es interesante. Pero abrazo inmenso, se me contamina un poco por lo que no podía decir.